el CEO que negó el destino y cayó de rodillas. Él le dijo que no estaban destinados a estar juntos, pero 4 años después, el CEO millonario cayó de rodillas al ver a 2 niños con sus ojos azules llamándola mamá. Marcos Beltrán siempre había creído que el éxito requería sacrificio, y durante años se convenció de que había elegido correctamente. Dinero sobre emoción, ambición sobre apego, lógica sobre cualquier cosa que se pareciera a la vulnerabilidad. Había construido su imperio con movimientos precisos y calculadores, eliminando todo lo que amenazara con frenarlo. Bienvenidos. Si la historia de un hombre que lo tiene todo menos lo esencial te intriga, dale a suscribirte y a me gusta ahora mismo. La despedida fría. Así que cuando Alicia se paró en su oficina esa noche, su cabello oscuro y ondulado cayendo en mechones sueltos alrededor de su rostro, sus ojos marrones cálidos buscando en los suyos algo que él se negaba a dar, sintió la familiar tensión en su pecho. No del tipo que trae dolor, sino del tipo que le advirtió que estaba a punto de perder el control. Su presencia agitó cosas en él que no sabía cómo manejar, cosas que había pasado años enterrando bajo salas de juntas, contratos y torres de cristal. Así que se cerró. Como siempre, Alicia no entendió la máscara fría que se posaba en su rostro. Se acercó, su voz suave pero temblorosa, mientras intentaba por última vez llegar a él. Marcos, lo estoy intentando. No quiero pelear, solo quiero entender qué quieres. Pero la comprensión era lo último que podía ofrecer. Él ya había decidido que el amor era un pasivo, que la cercanía era peligrosa, que ella lo hacía sentir demasiado. Cada vez que ella lo miraba con esos ojos suaves, sentía que los muros que había construido comenzaban a ceder. Y así dijo las palabras que creyó que lo liberarían. No estamos destinados a estar juntos. Simple. Final. Limpio. No la miró cuando lo dijo. No pudo. Si lo hacía, podría vacilar. Podría romperse. Podría elegirla a ella en lugar del futuro que había trazado tan meticulosamente. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que Marcos hubiera experimentado en una sala de juntas. Oyó que su respiración se cortaba, vio que sus hombros se ponían rígidos y sintió que su corazón colapsaba a pesar de que ella se esforzaba tanto por mantener la barbilla en alto. Por un momento, solo uno fugaz, la culpa atravesó su armadura. Su dolor parpadeó en sus ojos como un moretón que se forma demasiado rápido. Pero él forzó la culpa hacia abajo. Se obligó a creer que estaba haciendo lo racional, lo necesario. Se echó hacia atrás, distanciándose físicamente de la misma manera que estaba cortando el hilo emocional entre ellos. Es mejor así, agregó, aunque las palabras no sonaron tan convincentes en voz alta como lo habían hecho en su mente. Alicia apretó los labios, obligándose a no llorar frente a él. Le había dado todo, su confianza, su tiempo, su tranquila devoción. Y ahora se iba sin nada. Ella asintió una vez, un gesto pequeño y herido que lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, y susurró: si eso es lo que quieres. Antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y salió de su oficina. Sus pasos fueron silenciosos pero seguros, incluso cuando su corazón se resquebrajó con cada uno. Y por primera vez en años, Marcos sintió que algo se le escapaba de las manos. No algo que poseía, sino algo que quizás nunca encontraría de nuevo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio en la habitación cambió. No era pacífico ni productivo, estaba vacío. Marcos se quedó quieto,
mirando el espacio vacío donde ella había estado. Su perfume persistió débilmente en el aire, tentándolo con el fantasma de cada momento que habían compartido. Sintió un dolor instalarse debajo de sus costillas, algo no deseado y desconocido. Pero en lugar de enfrentarlo, se sumergió en el trabajo, cerrándolo con hojas de cálculo y plazos. Se convenció de que había hecho lo correcto, que las emociones solo nublaban el juicio. Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban contra las altas ventanas de su ático, y su reflejo le devolvía la mirada desde el cristal, solo, rígido, exitoso, sintió una pregunta resonar silenciosamente dentro de él. Una pregunta que se negó a responder. ¿Por qué dejarla ir? Se sentía como una pérdida, en lugar de una liberación. El fantasma de su ausencia. En las semanas que siguieron a la desaparición de Alicia de su vida diaria, Marcos trató de fingir que nada había cambiado. Se obligó a sí mismo a un ritmo tan rígido que se sintió casi militarista. Pero la verdad era que el silencio se había vuelto más fuerte que el sonido, y ninguna cantidad de trabajo podía ahogarlo. Comenzó a notar su ausencia en los detalles más pequeños, detalles que ni siquiera sabía que había memorizado. La forma en que solía enviarle mensajes de texto para recordarle que comiera cuando se saltaba el almuerzo. El suave tarareo que hacía inconscientemente mientras organizaba su cocina. La forma en que se reía con toda la cara. Estos recuerdos surgieron sin ser invitados, deslizándose por las grietas de su concentración como una luz cálida que se introduce en una habitación cerrada. Su asistente, Miriam, notó el cambio mucho antes que él. Una noche, agotado e incapaz de concentrarse, Marcos condujo a casa a través de una ciudad bañada por la lluvia. Al llegar a su ático, se quedó en la sala de estar, sin encender las luces. La oscuridad se sentía más segura, menos exigente. Intentó servirse una copa, solo para darse cuenta de que su mano temblaba ligeramente. Eso lo alarmó. Él no era un hombre que temblaba. Intentó buscar distracción, pidiendo una reunión nocturna con su equipo de Londres, pero incluso en medio de una discusión acalorada, vio un reflejo de sí mismo en la pantalla oscura después de la llamada. Ojos cansados, mandíbula tensa, hombros contraídos. La culpa se coló entonces, sin ser invitada, instalándose detrás de sus costillas como una piedra fría. En el mes siguiente, los rumores le llegaron en fragmentos. Un colega mencionó que Alicia se había mudado a otra ciudad. Un conocido mutuo la vio en una tienda de comestibles, con un aspecto pálido pero decidido. Alguien más dijo que estaba trabajando en 2 empleos. Ninguno de estos detalles debería haberle importado. Pero cada mención se sentía como un pinchazo que no podía ignorar. Le molestaba que estuviera luchando. Le molestaba aún más que no se estuviera acercando a él, que, aparentemente, estuviera aprendiendo a vivir sin él. Sus noches se hicieron más largas. Sus mañanas se sintieron más pesadas. Alicia no solo se había ido de su vida, se había llevado algo con ella. Y aunque todavía no sabía exactamente lo que había perdido, estaba empezando, lenta y dolorosamente, a sentir lo catastrófico que se sentiría esa pérdida algún día. La revelación silenciosa. Pasaron los meses, y con cada uno, Marcos intentó con más ahínco enterrarse en el mundo aislado que controlaba. Pero incluso el mundo que había dominado comenzó a resistirse a sus intentos de escapar. No fue hasta que regresó de un viaje de negocios una noche que la verdad comenzó a abrirse camino en su conciencia.
Entró en su ático y caminó hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Cuando abrió el armario, vio un frasco de té de manzanilla. Él no lo había comprado. Nunca bebía té. No era suyo. Recordó de repente, con dolorosa precisión, que Alicia solía guardar un frasco del mismo té en su armario. Ella decía que la ayudaba a dormir. Cerró la puerta del armario bruscamente, como si cerrara el recuerdo, pero algo en él se resquebrajó. El ático ya no era un hogar. Se sentía como un museo dedicado a la ausencia de alguien que solía llenarlo de calidez. Sentado en el borde del sofá esa noche, una idea lo golpeó. ¿Y si ella lo hubiera necesitado? ¿Y si ella hubiera estado luchando y él se hubiera marchado sin darle nunca la oportunidad de contárselo? Unas semanas después, la verdad lo golpeó más fuerte que nada antes. Recibió un mensaje de un viejo conocido mutuo, un texto casual que se sintió cualquier cosa menos casual. Alicia se mudó fuera de la ciudad. Parecía embarazada la última vez que la vi. ¡Embarazada! La palabra palpitó en su mente como un latido que no podía silenciar. Trató de descartarla, pero su pulso latía violentamente. ¿Cómo podía haber estado embarazada sin decírselo? A menos que no quisiera que lo supiera. A menos que él la hubiera empujado tan lejos que ella ya no confiaba en él con algo tan importante. Se quedó en su oficina, mirando el texto, incapaz de respirar. Las paredes parecían estrecharse a su alrededor. Trató de recordar su rostro durante su última conversación. Trató de recordar si se había perdido señales, pistas, algo, pero no pudo. Todo lo que podía recordar era la forma en que ella lo miraba, con los ojos rotos, mientras él le decía que no estaban destinados a estar juntos. La idea de que ella pudiera haber estado llevando a su hijo, sola, mientras él se enterraba en la ambición, se sintió como un peso que lo presionaba desde todas las direcciones. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Recorrió la longitud de su ático hasta el amanecer, reviviendo cada momento que había descartado, cada oportunidad que había aplastado, cada posibilidad que había destruido con 4 palabras descuidadas. No estamos destinados a estar juntos. Por primera vez, entendió que esas palabras habían cambiado mucho más que su estado civil. Habían alterado el curso de la vida de alguien, posiblemente 3 vidas. El dolor de una madre soltera. Alicia no había esperado que su vida se fracturara y se reconstruyera tan rápido. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, se sintió abrumada por el terror y la necesidad desesperada de alguien que nunca volvería a cruzar esa puerta. Se disculpó por llorar, por tener miedo, por no ser suficiente. Pero en medio de la disculpa surgió otro pensamiento. Ya no estaba sola. Su embarazo fue difícil. Las náuseas matutinas la dejaban demasiado débil para comer. La fatiga pesaba sobre sus extremidades. Sus ahorros se evaporaron más rápido de lo que esperaba, obligándola a aceptar un segundo trabajo limpiando apartamentos de alquiler vacacional por la noche. Alrededor del 4.º mes, durante una cita de ultrasonido, su mundo cambió de nuevo. El técnico frunció el ceño. Luego trajo al médico. El médico sonrió y dijo gentilmente: «No pasa nada malo, solo que estás llevando Ella se quedó mirando la pantalla, las 2 pequeñas formas parpadeando con vida, y sintió que su miedo se magnificaba, pero también su determinación. 2 niños, 2 vidas que dependían de ella. 2 razones por las que tenía que seguir adelante sin importar lo imposible que se sintiera. A los 7 meses,
se mudó de nuevo a una ciudad costera más tranquila, donde el alquiler era más barato. Alicante. Trabajó hasta que le dolieron las piernas. Ahorró cada euro. Su mundo se hizo más pequeño, más tranquilo, pero también más firme. Cuando rompió aguas una noche de tormenta, no había nadie a quien llamar, excepto al servicio de taxi. El trabajo de parto la golpeó rápido y sin piedad. Horas después, exhausta y temblando, sostuvo a sus hijos por primera vez. Hugo nació primero, pequeño pero feroz. Leo le siguió minutos después, más tranquilo pero alerta, sus ojos azules abriéndose antes de lo esperado. Tenían su nariz, sus pestañas y los ojos de Marcos, esos ojos azules brillantes y penetrantes que ella tanto se había esforzado por olvidar. Le dolió verlos, le dolió aún más amarlos. Mientras yacía en la cama del hospital, susurró sus nombres e hizo promesas silenciosas. Los protegería. Los amaría lo suficiente por dos padres. El reencuentro del destino. La vida de Alicia comenzó a cambiar de manera suave y deliberada una vez que los niños superaron la infancia. Cuando Hugo y Leo cumplieron 3 años, el caos se había suavizado en algo manejable. Ella ya no sentía que estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Con el apoyo de la comunidad, encontró el coraje para abrir su propio negocio. Un café que llamó El Rincón de Alicia. El café tuvo un éxito inesperado. La gente amaba la calidez que ella irradiaba. Amaba la repostería que horneaba a partir de antiguas recetas familiares. Hugo y Leo se convirtieron en niños vivaces y curiosos, todavía inseparables, todavía poseedores de los mismos ojos azules brillantes que reflejaban la parte de su historia que nunca mencionó en voz alta. Incluso cuando su vida era alegre, había momentos en los que el pasado la rondaba. De noche, se preguntaba por Marcos. ¿Se arrepentiría de algo? Se preguntó qué pensaría si viera a los niños. Eran inconfundiblemente suyos. Cuando Hugo y Leo cumplieron 4 años, Alicia sintió una estabilidad innegable. Para crecer, el café necesitaba más exposición. Alicia recibió una invitación a una exhibición culinaria regional que se celebraría en la ciudad que había huido hacía 4 años. Madrid. Ella sopesó la decisión. Asistir podría darle a su café una exposición increíble, pero también la pondría en el único lugar que había evitado deliberadamente. Esa noche, mientras los arropaba, tomó una decisión. No permitiría que el miedo dictara sus elecciones. Ella aceptó la invitación. La colisión en el restaurante. La mañana del viaje, Alicia se despidió de sus padres, que cuidaban a los niños, y condujo hasta Madrid. En el ajetreado lugar, pasó la mañana montando su puesto. La respuesta a sus pasteles fue abrumadoramente positiva. No fue hasta la hora final del evento que algo cambió. Estaba repartiendo muestras cuando un grupo de empresarios pasó por su puesto. Ella no levantó la vista al principio, demasiado concentrada en explicar sus ingredientes. Pero luego escuchó una risa, profunda, familiar, inconfundible. Un sonido que había llevado en el rincón más alejado de su memoria durante años. Lentamente, levantó la mirada y lo vio. Marcos Beltrán. Más alto de lo que recordaba, con un traje a medida que lo hacía parecer aún más poderoso. Él no la había notado todavía, pero entonces, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto, Marcos giró la cabeza. Su mirada recorrió los puestos hasta que se posó en ella. El shock tardó un segundo completo en registrarse. Luego confusión. Luego algo más profundo que no pudo descifrar. Marcos no podía dejar de pensar en Alicia. Días después de la feria, asistió a una cena de networking
en un restaurante elegante. En medio de los aperitivos, la puerta del otro lado del comedor se abrió y la energía cambió. Alicia entró. Estaba en la misma cena de networking. Entró con Hugo y Leo, sus pequeñas manos agarrando la suya. Sus ojos azules brillando de emoción. Marcos se giró y se congeló. Hugo fue el primero en verlo. El niño levantó la vista de su página para colorear. Su pequeña frente se frunció, mientras sus ojos seguían una figura alta que entraba en el comedor. «Mamá», susurró tirando de su manga. «¿Quién es ese?» El corazón de Alicia latió con fuerza. Se obligó a levantar la mirada. Marcos se acercó a su mesa. Su expresión era una tormenta de incredulidad y reconocimiento. Vio a los niños claramente. Se vio a sí mismo en ellos. El aire se fue de sus pulmones. Su respiración se cortó visiblemente. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Leo. La inocencia de la pregunta lo atravesó. Miró a Alicia, suplicando en silencio la verdad. Dijo Marcos, con la voz áspera y tensa. «Son míos». «Sí», dijo Alicia, con voz baja pero clara. «Son tus hijos». El aire abandonó sus pulmones en un sonido hueco y roto. Cerró los ojos por un momento, luchando contra algo dentro de él. Dolor, culpa, asombro, vergüenza, amor. Todo lo que había enterrado colapsó a la vez. Cayó de rodillas, allí mismo, en medio del restaurante. Se arrodilló como si la gravedad lo hubiera reclamado finalmente después de años de resistirse. Yo no lo sabía», susurró, con la voz temblando. «Dios, Alicia, no lo sabía». «¿Qué edad tienen?», preguntó, con la voz quebrándose. 4, dijo ella. 4 años. La cantidad exacta de tiempo desde que él salió de su vida. 4 años perdidos. 4 años robados. «Me perdí todo», susurró. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, toda su vida. «Me lo perdí todo». Hugo se acercó de repente y tocó el cabello de Marcos con inocente curiosidad. Marcos levantó la mirada, lloroso y aturdido, encontrándose con los ojos de su hijo. Esos ojos azules a juego lo miraron, grandes y confiados. «Hola», dijo Leo suavemente. «Hola», respondió Marcos con la voz áspera. Alicia observó cómo se desmoronaba. Sabía que el perdón no era algo que le debía, pero la curación era algo que se debía a sí misma. Marcos se puso de pie lentamente, secándose los ojos. «Por favor», le dijo en voz baja, casi con reverencia. «Déjame estar en sus vidas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ser mejor ahora. Déjame intentarlo». Alicia sostuvo su mirada por un momento largo y pesado. Vio su remordimiento, su anhelo, su sinceridad, y el hombre en el que se estaba convirtiendo en lugar del hombre que una vez fue. Y con una respiración firme, ella asintió. Un simple y suave asentimiento, el comienzo de un nuevo y frágil capítulo que ninguno de ellos había esperado, pero que todos necesitaban. Reflexión final. El mayor activo. El reencuentro no fue una victoria, sino una revelación para Marcos. Se dio cuenta de que, al elegir la ambición sobre el amor, había perdido el activo más valioso de su vida. La caída de rodillas en el restaurante fue el colapso de una década de orgullo. Para Alicia, el momento fue agridulce. El hombre que la había roto ahora estaba roto. Pero al ver su dolor genuino, ella supo que él también era una víctima de su propia frialdad. Su fuerza no residía en su venganza, sino en su capacidad de anteponer las necesidades de sus hijos a su propio dolor. El futuro que se abrió ante ellos no era un cuento de hadas, sino una compleja historia de copaternidad,
reconciliación y curación. Los ojos azules de Hugo y Leo se habían convertido en el puente que los obligó a dejar de lado el pasado para construir un futuro compartido, basado en el amor que nació de la pérdida. Gracias por acompañarnos en esta dramática historia. Si la redención de Marcos te conmovió, comparte este video. ¿Crees que el perdón total es posible para Alicia? ¿O debería mantener a Marcos en una estricta relación de copaternidad para proteger su corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 6. El puente de la culpa y la confianza. El deshielo. Después del colapso. El momento en que Marcos se levantó de sus rodillas en el centro del restaurante marcó el final de su vida anterior. El CEO calculador y frío había sido reemplazado por un hombre devastado, confrontado por la prueba viva de su mayor error. A la mañana siguiente, no hubo llamadas de negocios ni reuniones urgentes. Marcos se dirigió directamente al rincón de Alicia. El café, con su ambiente cálido y su olor a canela, era el polo opuesto de su mundo de cristal y acero. Alicia lo estaba esperando en una de las mesas de la esquina. Los gemelos estaban en la guardería. El aire entre ellos era denso, pesado con 4 años de silencio. «No esperaba que vinieras aquí», dijo Alicia, sin emociones. «No sé dónde más ir», respondió Marcos con honestidad brutal. Había intentado llamarla, pero Alicia solo aceptaba el contacto cara a cara. Marcos intentó disculparse, pero Alicia lo detuvo. «No viniste aquí a disculparte, Marcos. Viniste a hablar de Hugo y Leo. Yo ya no soy la chica que dejaste en tu oficina. No me debes una explicación. Les debes un futuro». «Tienes razón», admitió, con un nudo en la garganta. «No espero que me perdones, pero necesito saber qué puedo hacer». «¿Cómo les digo? No les dices nada todavía», interrumpió Alicia, estableciendo la primera regla. «Para ellos, solo eres un hombre que lloró en el restaurante. Necesitas integrarte como un amigo de la familia primero. Un rostro familiar, no una figura paterna de repente. La confianza se perdió hace mucho, y no voy a dejar que les hagas daño con promesas que podrías romper». Marcos asintió, humillado. «Lo que sea necesario». El contrato de paternidad. Durante las semanas siguientes, su relación se transformó en un contrato de copaternidad, no firmado con tinta, sino con acciones. Integración lenta. Marcos solo podía ver a los niños en el espacio de Alicia, en el café o en el parque local de Alicante. Nunca en Madrid, ni en su ático, ni en transparencia total. Exigió un informe de cada gasto, cada cita médica y cada necesidad educativa de los niños. Marcos pagaba todo a través de un fondo fiduciario gestionado por Arthur Kensington, insistiendo en que Alicia tuviera acceso inmediato sin tener que pedir permiso. No era una dádiva, era un deber, sin mentiras. La regla más difícil. Si lo atrapaba en una mentira, por pequeña que fuera, el acceso a los niños se interrumpiría inmediatamente. Marcos asumió sus nuevas responsabilidades con la misma intensidad con la que había construido su imperio. Canceló reuniones, delegó su trabajo y aprendió el horario de siesta, las alergias y las canciones favoritas de Hugo y Leo. Se sentó en el pequeño rincón de juegos del café, construyendo torres de bloques que los gemelos inmediatamente derribaban con risas. Alicia lo observaba. No había romance, ni siquiera amistad, en sus interacciones. Había una vigilancia constante. Ella esperaba que él fallara, que el CEO resurgiera y que el aburrimiento de la paternidad cotidiana lo hiciera volver a su vida superficial. Comenta. ¿Crees que la regla de transparencia total de Alicia es justa o demasiado exigente dada la situación? El
Desafío de los ojos azules. La parte más difícil para Marcos fue la abrumadora oleada de amor que sintió por dos niños que no lo conocían. Eran inconfundiblemente suyos. Hugo, el gemelo más serio, lo miraba con una curiosidad inquisitiva. Leo, el bromista, solía tirarle bolitas de papel, haciéndole reír por primera vez en años. Un día, mientras jugaban en el parque, Hugo se raspó la rodilla. Llorando, el niño corrió hacia Alicia. Marcos se acercó, instintivamente queriendo consolarlo, pero se detuvo. Él era el extraño en ese momento. Alicia se arrodilló, besó la herida y sin levantar la vista, le pasó a Marcos un pañuelo de papel con desinfectante. «¡Límpialo!», ordenó. Su voz era práctica. Marcos se arrodilló y por primera vez tocó a su hijo no por un juego, sino por necesidad. Hugo lo miró con los ojos llenos de lágrimas de un azul intenso. Mientras limpiaba suavemente la herida, Marcos sintió una punzada de dolor, que no era suyo. Esa noche, Marcos llamó a Arthur Kensington. «Necesito terapia», dijo sin rodeos. «Para la culpa, para la pérdida. Necesito aprender a ser un padre, no un inversor. Dale a me gusta si crees que la terapia es el único camino para la verdadera redención de Marcos». El muro de la soledad. A medida que Marcos pasaba más tiempo en Alicante, su vida en Madrid se desmoronaba. Miriam, su asistente, se enfrentó a él en una videollamada. «Señor Beltrán, la junta directiva de Global Tech está preocupada. No ha estado en el cargo en semanas. Y la fusión con Innovatech está estancada». «La fusión puede esperar», dijo Marcos, sin el tono de disculpa que Miriam esperaba. «Señor, su reputación es su moneda. Si continúa ausente, la Junta podría verlo como un líder débil, vulnerable a la destitución». La amenaza resonó, pero por primera vez no sintió miedo, sino indiferencia. La única Junta que le importaba era Alicia, y su única moneda era el tiempo con sus hijos. Pero la soledad de Alicia era otro muro que él no podía superar. Una tarde, Marcos estaba doblando ropa en el café. Una habilidad que había aprendido en YouTube para ayudar, cuando encontró un viejo recibo de una tienda de bebés. La fecha coincidía con un mes después de que él la dejara. El gasto era significativo, un cochecito doble. Marcos sintió que su estómago se encogía. Él le había negado la ayuda económica y ella había tenido que comprar un cochecito para gemelos, sola, retiró. «Necesitas irte», dijo Alicia, entrando en la cocina. Vio el recibo en su mano y su rostro se puso pálido. «Lo siento», susurró Marcos, su voz apenas audible. «Me perdí hasta la compra del cochecito». «Sí», dijo Alicia, con los ojos brillando, pero sin lágrimas. «Lo hiciste, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada uno de esos recibos, cada noche sin dormir, cada decisión aterradora que tomé sola, es una parte de tu culpa. Vete». Marcos se fue, sintiendo el peso de ese recibo, el peso de 4 años de ausencia. Supo que la culpa era infinita y que no podía pagarla con dinero ni con arrepentimiento. La ventana de la esperanza. Esa noche, Marcos no se quedó en el hotel. Encontró un banco en el muelle, mirando el mar. No lloró, solo sintió un dolor sordo y constante. Sacó su teléfono y escribió una carta a Alicia, pero no la envió. Sabía que las palabras ya no tenían valor. A la mañana siguiente, Marcos volvió al café, pero no entró. Dejó una caja en la puerta. Dentro no había dinero, sino 2 pequeños cuadernos de bocetos y 2 juegos de acuarelas profesionales. Unos minutos después, Alicia abrió la puerta. Vio la caja y a Marcos parado en la acera.
No sé qué decir, dijo Marcos. Su voz era un ruego tranquilo. Pero sé cómo escuchar. Alicia miró la caja. Lía amaban dibujar, pero ella no podía permitirse materiales profesionales. Vio el gesto. No era un intento de comprar su perdón, sino un intento de entender su mundo y su necesidad. Ella asintió. Recogiendo la caja. Gracias. No fue una rendición. Fue un reconocimiento. Marcos sonrió débilmente. Sabía que la ventana que construía en el muro de su relación era minúscula, frágil, y tardaría años en abrirse por completo. Pero por primera vez en su vida, sintió que el trabajo duro y la dedicación no se trataban de ganancias, sino de curación. Y eso era suficiente. No te olvides de suscribirte y darle a me gusta. ¿Crees que el gesto de Marcos de comprar materiales de arte para los niños es una señal real de cambio? ¿O sigue siendo un intento de aliviar su culpa? Deja tu opinión en los comentarios. Estableciendo las barricadas. Después del incidente de las acuarelas, la relación entre Marcos y Alicia entró en una fase de vigilancia constante y esfuerzo activo. La pequeña ventana de confianza que Marcos había construido era tan frágil que un simple error, una palabra mal dicha o un momento de complacencia por su parte podría cerrarla para siempre. Marcos continuó visitando Alicante cada 2 fines de semana. Su vida en Madrid se había reducido a lo esencial. Llamadas cruciales, un par de reuniones con Arthur Kensington y terapia. Había puesto su vasto imperio en piloto automático para centrarse en lo único que importaba: ser un padre. La tensión se manifestó en los detalles. Marcos, acostumbrado a que el dinero resolviera los problemas, a veces intentaba optimizar la logística. Un coche de alquiler de lujo para llevar a los niños a la playa, o una oferta para comprar un parque infantil privado para el jardín de Alicia. Necesitan jugar al aire libre sin que me preocupen las alergias, argumentó él. No, dijo Alicia, con firmeza inquebrantable. Los niños juegan en el parque público, como todos los demás. No voy a criar a tus hijos en una burbuja de riqueza para aliviar tu culpa. Quieren normalidad, no un complejo de juegos privado. Marcos se encogió. La brecha entre sus mundos no era solo económica, sino filosófica. Necesitas entender que aquí el lujo es una barrera, no una solución, le explicó Alicia. Tienes que ensuciarte las manos. La humillación de la arena. La prueba de ensuciarse las manos llegó una tarde en la playa. Los gemelos, Hugo y Leo, estaban construyendo un castillo de arena épico. Marcos, vestido con un polo caro y pantalones de diseñador, intentó supervisar, dando instrucciones sobre la estabilidad de la estructura. Papá Darío, así es como se refería a él Hugo, como Papá Darío, un apodo provisional, gritó Hugo. «¡Necesitamos más agua!». Marcos se dirigió al agua, pero se detuvo. Había olvidado el cubo. Alicia lo miró fijamente. «¿Qué haces?». «Coge el cubo». «No tengo cubo», susurró él. Alicia no dijo nada. Simplemente se sentó. Marcos se dio cuenta de que si quería el agua, tendría que usar algo. Se quitó las zapatillas y con el corazón en la garganta, utilizó uno de sus costosos zapatos de cuero como improvisado cubo para llevar agua. El zapato se llenó de arena y agua salada. Cuando regresó, los niños se rieron, y él se unió a ellos, sintiendo la arena fría entre los dedos de los pies y la humillación de su zapato arruinado. Pero también sintió algo real, algo divertido. Alicia no sonrió, pero su mirada se suavizó un poco. «Bienvenido a la vida real», murmuró ella. «Comenta. ¿Crees que Alicia está probando demasiado a Marcos, o son estas pruebas de humildad
necesarias para que él demuestre un cambio real. La terapia y el secreto. Marcos no solo asistía a terapia para lidiar con su culpa, sino para comprender por qué había cortado los lazos emocionales con tanta facilidad. En una sesión, se reveló una verdad enterrada. Su terapeuta lo empujó a recordar su propia infancia. Marcos, hijo de una madre soltera que luchó para criarlo, había internalizado la creencia de que el amor siempre conducía a la inestabilidad y el fracaso. Su madre, exhausta por el trabajo y las decepciones amorosas, a menudo le había dicho: «La gente te fallará, Marcos. Solo el dinero te protegerá». Al darse cuenta, Marcos se dio cuenta de que cuando Alicia lo amó incondicionalmente, su instinto de supervivencia fue huir, porque el amor la hacía vulnerable, y él no quería que ella fuera una carga emocional, como su madre lo había sido. Su traición no fue solo lujuria, fue un intento patético de proteger a Alicia de la inestabilidad que, según su código interno, el amor traería. Esta revelación lo golpeó con una nueva ola de remordimiento, no solo por la traición, sino por la profunda falta de respeto hacia la fuerza de Alicia. El desafío de la distancia. La presión para que Marcos regresara a Madrid se intensificó. La junta directiva votó para nombrar un CEO interino, una clara señal de que su posición estaba en peligro. Marcos llamó a Alicia una noche desde un hotel, agotado y visiblemente estresado. «Tengo que volver a Madrid, solo por una semana. La junta, si me quitan el puesto, podría afectar al fondo de Lía, Hugo y Leo. Necesito asegurar su estabilidad». Alicia se quedó en silencio al otro lado de la línea. Era la prueba definitiva. El trabajo, el poder, el dinero, la competencia que ella siempre había odiado, estaba de vuelta. «Si tienes que ir, ve», dijo ella, con la voz firme pero tensa. «Pero si sientes la necesidad de volver a esa vida vieja, no vuelvas aquí. No les prometas a mis hijos que vas a volver si sabes que podrías volver a desaparecer». «Volveré», prometió él, «por la tarde del sábado siguiente, y te llamaré todas las noches». «No me llames», dijo Alicia. «Llama a Hugo y Leo, si quieren hablar». El viaje de regreso de Marcos a Madrid fue un viaje al pasado. Las oficinas, las salas de juntas, la adulación de sus subordinados, todo le resultó hueco y ruidoso. Se esforzó en las reuniones, pero su mente estaba en Alicante, preguntándose qué estaban dibujando los niños o si Hugo se había rascado la costra de la rodilla. La tarde del sábado, exactamente a la hora que había prometido, el taxi se detuvo frente al café. Marcos salió, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Vio a Hugo y Leo sentados en una mesa con Alicia. «Mamá, papá Darío está aquí», gritó Leo. Marcos se acercó, pero esta vez no cayó de rodillas. Se agachó, a la altura de los ojos. «Te extrañé, campeones», dijo con el corazón lleno. Hugo, el gemelo más serio, lo miró fijamente y le preguntó: «¿Tu trabajo te hizo llorar otra vez?» Marcos sonrió. «Un poco». «No. Mi trabajo es menos importante ahora. Solo quería volver a casa». Un pequeño paso juntos. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento de Alicia, la tensión se rompió por un momento. Alicia le preguntó sobre su terapia. «Me di cuenta de que te dejé porque el amor me daba miedo», confesó Marcos. «Pensé que el dinero te protegía, pero solo me protegía a mí de sentir. Siento mucho la niña asustada que mi madre crió». Alicia lo miró. No había excusas, solo vulnerabilidad. «Tu pasado no es excusa para mi dolor», dijo Alicia. «Lo sé», susurró él. Luego, con una decisión repentina, Alicia tomó una manta del sofá. «Necesito llevar a los gemelos a la cama. Puedes irte. Puedes quedarte en la habitación de invitados. Por una noche. El viaje ha sido largo».
Fue la primera vez que le ofreció un lugar para quedarse bajo su techo. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. No era una invitación romántica, sino un reconocimiento de que, a pesar de sus errores, ella lo consideraba seguro para sus hijos. «Gracias, Alicia», dijo, con sinceridad temblándole en la voz. Cuando Lía finalmente se durmieron, Marcos se quedó en la habitación de invitados. El ambiente era simple, silencioso, pero por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz. Pulsa el botón de me gusta si crees que esta es una señal positiva para el futuro. ¿Qué giro de la trama crees que hará Sara, la ex amante de Marcos, cuando descubra su ausencia total de Madrid? ¿Crees que la junta directiva de Marcos intentará usar a Alicia para forzar su regreso? Comenta tu predicción para el próximo capítulo. Un amanecer bajo el mismo techo. La mañana siguiente, tras la primera noche de Marcos bajo el techo de Alicia, fue tensa pero reveladora. Alicia se despertó con el sonido de las risitas de los niños. Bajó a la cocina y encontró a Marcos sentado torpemente en la pequeña mesa, con Hugo y Leo a cada lado. Los gemelos estaban ocupados enseñándole cómo colorear un dibujo de un camión de bomberos con acuarelas, y Marcos, con la lengua entre los dientes por la concentración, seguía sus instrucciones con seriedad. Vio en él al niño que él había sido, el niño que había crecido creyendo que solo el éxito lo protegería. Ese atisbo de vulnerabilidad familiar le recordó a Alicia la razón por la que una vez lo amó. «Buenos días», dijo ella con voz de... «Buenos días, Alicia», respondió Marcos, con una sonrisa genuina. «Tus hijos son maestros de la teoría del color». Ella ignoró el comentario y comenzó a preparar el desayuno. Marcos se puso de pie inmediatamente. «Déjame hacer el café», se ofreció. «Recuerdo cómo te gusta». El simple recuerdo de su preferencia, fuerte, sin azúcar, con un chorrito de leche de avena, golpeó a Alicia. Eran detalles íntimos que ella había dado por perdidos. Él había borrado la historia de ellos, pero no había borrado la memoria muscular. Elevó el eco de Madrid. El equilibrio frágil se rompió poco después del desayuno. Mientras Marcos jugaba a la pelota con los niños en el diminuto patio, su teléfono, que había dejado en silencio, sonó en la cocina. El número privado y persistente. Alicia dudó antes de cogerlo. «Diga, señora Alicia, soy Miriam. Necesito hablar con el señor Beltrán urgentemente. La junta va a votar su destitución». Alicia sintió que su corazón se encogía. El fantasma de la vida anterior había llegado a su puerta. «Dígame de qué se trata, y se lo transmito». Miriam, sin más remedio, le explicó que la junta había encontrado un pretexto legal. La inversión no autorizada que Marcos había hecho a nombre de Hugo y Leo, el fondo fiduciario para su educación, se estaba usando como prueba de manejo financiero imprudente y conflictos de intereses personales. La junta planeaba forzarlo a vender sus acciones a un precio rebajado para asegurar la estabilidad de la empresa, lo que comprometería la seguridad financiera de los niños. Alicia colgó el teléfono. Su compostura desapareció. Salió al patio y llamó a Marcos. «Tu junta está usando el fondo fiduciario de los niños para sacarte. Necesitas ocuparte de tu trabajo ahora». Marcos palideció. Se despidió de los gemelos con promesas de regresar pronto y se dirigió a una videollamada de emergencia con Arthur Kensington. Black Pawn, el juego de poder de la junta. Arthur confirmó el complot. La junta no temía a Marcos, el empresario, sino a Marcos, el ausente. «Necesitas volar de regreso, Marcos. Si no te presentas en la reunión de emergencia de mañana, perderás el control de la empresa. Y lo que es más importante, pondrán en peligro los activos del fondo de los niños».
¿Por qué usarían el fondo de mis hijos?, preguntó Marcos, con la rabia hirviendo. Es el golpe más sucio, Marcos. Saben que es tu talón de Aquiles. Quieren forzarte a elegir tu poder o el futuro de tus hijos. Marcos se quedó en silencio. Hace 4 años, él habría elegido el poder sin dudarlo. Ahora, la elección lo estaba destrozando. Comenta. ¿Crees que la Junta está cruzando una línea moral al usar a los hijos de Marcos para manipularlo? ¿O esto es simplemente el juego de tronos corporativo? La visita inesperada. Sara, mientras Marcos lidiaba con la amenaza de Madrid, el segundo fantasma de su pasado apareció. Mientras Alicia cerraba el café esa noche, un coche deportivo de lujo se detuvo bruscamente. Sara Vidal, su antigua amante, salió, vestida impecablemente y con el rostro contraído por la furia. «¡Tú!», siseó Sara, señalando a Alicia. «Creí que habías desaparecido. Sara, vete de aquí. Este es un negocio privado», dijo Alicia, poniéndose a la defensiva. «¿Privado? ¿Me dices que es privado mientras mi carrera se desmorona por tu culpa?» Marcos está usando a esta pequeña cafetería como su refugio de crisis, y la Junta me culpa a mí por su manejo personal imprudente. Sara escupió las palabras, llena de resentimiento. Él no te ama. Nunca lo hizo. Solo está jugando al papá arrepentido para proteger su dinero. Marcos está aquí por sus hijos, y tú ya no formas parte de su vida, dijo Alicia, con la voz templada. ¿O por sus hijos? ¿Los gemelos de ojos azules? Sara sonrió con crueldad. ¿Sabes por qué Marcos te dejó en primer lugar? No fue por mí. Fue porque tú lo hacías sentir débil. Él necesita el poder. Y siempre elegirá el poder sobre ti y tus bebés. Lo perderá todo por esta farsa. Sara se marchó tan rápido como llegó, dejando a Alicia temblando en el umbral del café. No eran las palabras crueles de Sara lo que dolía, sino su último argumento. Él siempre elegirá el poder sobre ti y tus bebés. Esa noche, cuando Marcos llamó a Alicia para decirle que ya estaba en Madrid, ella le transmitió las amenazas de la Junta. «Si no te presentas mañana, lo perderás todo», dijo ella. «Lo sé», respondió Marcos, con la voz tensa. «Pero te prometo que el fondo de los niños está protegido legalmente. Haré lo que sea necesario». La confrontación de la elección. Marcos se presentó en la reunión de la Junta al día siguiente, no con traje de CEO, sino con el polo y los jeans que usaba en Alicante. La Junta lo confrontó con una oferta. Si aceptaba vender sus acciones a un precio bajo, lo eximirían de cualquier responsabilidad legal por el fondo fiduciario y le permitirían conservar una posición de consultor. Si luchaba, arriesgaría una demanda total que podría congelar todos sus activos, incluidos los de los niños. Era el chantaje más puro. Marcos se sentó en silencio, mirando por la ventana el horizonte de Madrid. En su mente, vio la imagen de Hugo limpiándole el zapato lleno de arena y a Leo riéndose. El recuerdo de su madre diciéndole que solo el dinero lo protegería resonó. Pero luego escuchó la voz de Alicia. Necesitan normalidad, no una burbuja de riqueza para aliviar tu culpa. Marcos se dio cuenta de que la Junta no estaba intentando quitarle su dinero. Estaban intentando quitarle su redención. Estaban intentando obligarlo a volver a ser el hombre que había sido. Frío, calculador y apegado al poder. Marcos se enderezó. «No voy a vender mis acciones», dijo con voz clara. «Pero pueden demandarme y pueden intentar congelar mis bienes. El fondo fiduciario de mis hijos está legalmente separado. Si atacan esos activos, los demandaré por acoso a menores y difamación. El escándalo público resultante será mayor que cualquier cosa que hayan visto antes». Hubo silencio. La Junta parpadeó.
Marcos ya no estaba negociando. Estaba emitiendo una amenaza personal. «No me importa mi reputación», dijo Marcos, levantándose. «Me importa la de mis hijos. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera esta junta, toque su futuro». Marcos salió de la sala de juntas y se dirigió directamente al aeropuerto. Había quemado sus puentes. Había renunciado a su imperio por el bien de sus hijos. La llamada en el avión. En el avión de regreso a Alicante, Marcos llamó a Alicia. «Lo perdí todo», dijo. La voz era una mezcla de alivio y agotamiento. «La junta no me destituyó, pero renuncié». «¿Y el fondo de los niños?», preguntó Alicia, tensa. «Está a salvo, pero me han demandado. Va a ser una batalla legal larga y difícil». «¿Y por qué me dices esto?», dijo ella, con dureza. «Porque Sara tenía razón en algo», dijo Marcos, mirando por la ventana del avión. «Dijo que yo siempre elegiría el poder. Me he quedado sin poder. Solo me queda una opción: demostrarte que estaba equivocada. Vuelvo. No como CEO, como padre a tiempo completo». Alicia colgó el teléfono en silencio. Ella no había esperado esto. No había esperado que él eligiera la incertidumbre por ellos. Había un respeto forzoso en la forma en que él había actuado. Esa noche, mientras yacía despierta, Alicia sintió una oleada de emoción que no era ni rabia ni amor. Era miedo. Él ya no estaba allí solo para visitarlos. Estaba allí para quedarse. Y el hombre que había roto su corazón ahora era un padre a tiempo completo, un hombre vulnerable, que había renunciado a todo por la redención. ¿Podría ella permitirle entrar por completo? ¿O la cicatriz de su traición sería para siempre un muro entre ellos? «No te olvides de suscribirte». La verdadera batalla por la confianza de Alicia acaba de comenzar. ¿Crees que el sacrificio de Marcos de su imperio es suficiente para que Alicia baje la guardia? ¿O la presencia de un Marcos sin poder será aún más difícil para ella que cuando era CEO? Comenta tu predicción para el próximo capítulo. La nueva normalidad y el precio de la redención. El ejecutivo sin correo electrónico, Marcos, regresó a Alicante. No solo físicamente, sino con una profunda e incómoda permanencia. La habitación de invitados de Alicia se convirtió en su nuevo cuartel general. Ya no tenía un escritorio de cristal, ni llamadas de la bolsa. Solo un colchón incómodo, el olor a lavanda y un calendario lleno de tareas domésticas. Su primera semana fue un desastre logístico. El café. Intentó ayudar en el rincón de Alicia, pero su mentalidad de CEO lo traicionó. Intentó optimizar la receta de las magdalenas, lo que resultó en un lote incomible. Intentó implementar un sistema de gestión de inventario tan complejo que la única empleada de Alicia, Carmen, le puso los ojos en blanco. La lavadora. Descubrió el terror de la lavadora de los gemelos, mezclando el blanco con el color y convirtiendo toda una carga de calcetines en un tono gris rosado inesperado. El parque. En lugar de dar órdenes, ahora recibía instrucciones. «Papá Darío, queremos ir al tobogán. ¡Rápido!». Marcos, que había dirigido miles de personas, se sintió completamente desbordado por 2 niños de 4 años y una lavadora de 10 kilos. Alicia lo observaba en silencio. El Marcos que gritaba órdenes y el Marcos que luchaba con una mancha de pintura eran 2 personas diferentes. Ella se dio cuenta de que no estaba fingiendo. Su humillación era genuina. El Marcos sin poder era, paradójicamente, el Marcos más fuerte que había conocido, el general de la defensa. La batalla legal de Marcos requería un general, y Arthur Kensington asumió ese papel. Arthur voló a Alicante y alquiló una oficina temporal cerca del puerto. «Marcos, la Junta está atacando agresivamente», dijo Arthur,
con su habitual calma británica. Están filtrando historias a la prensa sobre tu inestabilidad y el descuido de deberes fiduciarios. No les importa el dinero, quieren el control total. ¡Que ataquen!, respondió Marcos, alimentando a Hugo y Leo con sopa de calabaza. Los gemelos no prestaban atención a la conversación, inmersos en una disputa sobre un trozo de pan. Tu respuesta es notablemente tranquila, comentó Arthur. Antes, habrías destruido a la Junta en 48 horas. Antes, no tenían nada que perder más que dinero, dijo Marcos, suspirando. Ahora, tengo algo que proteger. Arthur, necesito que te concentres solo en una cosa: asegurar la protección del fondo fiduciario de los niños. El resto de mi fortuna pueden tenerla. Arthur, impresionado por la seriedad y el cambio de prioridades de su cliente, asintió. Comenta. ¿Crees que Marcos está tomando la decisión correcta al priorizar la defensa del fondo de los niños sobre la recuperación de su fortuna personal? ¿O debería luchar por todo? La tentación y la distancia. La presión externa pronto se convirtió en tensión interna. Una noche, Alicia regresó a casa agotada después de un largo día en el café. Marcos había preparado una cena sencilla, pasta con tomate, con éxito esta vez, y había limpiado la cocina. «La cena está lista», dijo él, «y he doblado la ropa». «Gracias», dijo Alicia, sintiéndose incómoda con su presencia. El hecho de que él estuviera allí, ayudando, la obligaba a confrontar la esperanza que había enterrado. Mientras cenaban, los gemelos le preguntaron: «Mamá, ¿por qué papá Darío vive ahora con nosotros?» Alicia dudó. Marcos miró al suelo. «Papá Darío es nuestro amigo», respondió Alicia, forzando una sonrisa. «Nos está ayudando con la casa, y a ti con los dibujos». «¿Es tu mejor amigo, mamá?», preguntó Leo. Alicia sintió que Marcos contenía la respiración. Ella miró a los dos niños, luego a Marcos, sus ojos cansados pero firmes. «No, Leo», dijo ella, con suavidad y honestidad. «No es mi mejor amigo. Marcos es el padre de ustedes». El aire se congeló. Marcos levantó la cabeza, sus ojos llenos de sorpresa y gratitud. Alicia había usado su nombre verdadero, no el apodo Papá Darío, y había dicho la verdad. No a los niños, sino a Marcos, en el contexto de su vida diaria. Era la primera vez que ella lo reconocía como tal en su territorio. El fuego interno de Alicia. Más tarde, cuando los niños dormían, Alicia y Marcos estaban en la sala de estar. Marcos se atrevió a hablar. «Gracias por lo que dijiste». «No lo dije por ti», dijo Alicia, rápidamente, defendiendo su muro. «Lo dije por mí y por ellos. Tienes que entender que cada cosa buena que haces ahora solo me hace sentir más rabia por el tiempo que te fuiste. Sara tenía razón en algo. Estoy aterrorizada de que una vez que te sientas redimido, simplemente te vayas de nuevo». «No me iré, lo juro», dijo Marcos. «No me importa tu juramento», dijo Alicia, levantándose. Su voz apenas un susurro, pero llena de dolor. «Lo que me importa es que no sé cómo enseñarle a amar a un hombre que sé que puede traicionar a la persona que ama. Necesito creer en ti más de lo que creo en mi miedo. Y todavía no estoy ahí». Marcos se acercó a ella, no para abrazarla, sino para establecer contacto visual. «Entonces no te pido que creas en mí», dijo él. «Te pido que creas en la culpa que tengo. Es infinita, y es la única garantía que tengo ahora de que me quedaré». Alicia sintió una punzada. La honestidad brutal, la renuncia a la esperanza y el reconocimiento del dolor de ella. Se dio cuenta de que lo que Marcos le ofrecía no era el amor romántico, sino una reparación de por vida, un pequeño momento de paz. Al día siguiente, Marcos tuvo un pequeño éxito. Él y Hugo lograron arreglar el viejo triciclo de los gemelos que había estado roto por meses, un logro que le dio más satisfacción
que cualquier fusión de miles de millones de dólares. Esa tarde, Alicia y Marcos estaban sentados en el porche mientras los niños jugaban. Marcos estaba revisando documentos legales con Arthur, quien acababa de llegar. «Ay, la Junta ofreció una tregua», dijo Arthur en voz baja. «Te pagarán el valor total de tus acciones a cambio de que firmes una cláusula de confidencialidad y una renuncia al puesto para siempre. Quieren evitar el escándalo de una demanda por activos de menores». Marcos tenía una decisión que tomar. Un cheque con miles de millones de euros, una vida sin preocupación, a cambio de su silencio. O la guerra. «¿Qué harás, Marcos?», preguntó Arthur. Marcos miró a Alicia. Ella evitó el contacto visual, pero él sabía que ella estaba escuchando. El dinero podría significar la seguridad, pero también podría significar que él ya no necesitaba esforzarse. Ya no necesitaba la culpa como garantía. Marcos miró a Arthur. «Diles que lo acepto», dijo Marcos con calma. «Pero solo si la cláusula de confidencialidad incluye el reconocimiento explícito de que la Junta se equivocó al atacar el fondo fiduciario de mis hijos. Quiero que se quede claro, legalmente, quién fue el agresor aquí. No es por el dinero, es por la verdad». Arthur asintió. Su rostro era una máscara de admiración. Marcos estaba jugando un nuevo juego, el de la integridad. Marcos había renunciado a su imperio por ellos, y ahora había ganado su libertad y la seguridad de sus hijos, pero a un gran precio. Alicia lo miró. Ella asintió levemente, un gesto de respeto que valía más que todos los miles de millones. «Dale a me gusta si te gustó la decisión de Marcos. El final, un legado reforjado, el valor de un final». Marcos había renunciado al trono de su imperio, aceptando la tregua y el cheque por la venta de sus acciones. Ya no era un magnate tecnológico, sino un hombre con una fortuna colosal, sin agenda corporativa. El dinero, que una vez fue su escudo, ahora era simplemente una herramienta para construir. Unas semanas después de la resolución legal, Marcos y Alicia se sentaron a solas en el rincón de Alicia. «¿Qué vas a hacer con ese dinero, Marcos?», preguntó Alicia, con cautela. Marcos tomó una taza de té de manzanilla. «Arthur ha creado un nuevo fideicomiso, el Fondo Valdivia Beltrán. Asegurará la educación de Hugo y Leo hasta la universidad, y más allá. El resto será invertido en el fondo de apoyo a madres solteras que tú dirigías en la clínica. Quiero que lo gestiones tú». Alicia lo miró fijamente. No era solo un cheque, era una transferencia de poder, una entrega de confianza total. «Yo no necesito tu dinero para sentirme importante», dijo ella. «Lo sé», respondió Marcos, con una sonrisa triste. «Pero yo sí necesito que me des un propósito que no sea solo mi culpa. Necesito que mi antiguo yo financie tu futuro y el de los niños, no mi viejo ego». El gesto, despojado de toda arrogancia, Alicia, la verdad susurrada. El momento de la verdad para Hugo y Leo llegó una tarde de domingo. Alicia y Marcos los llevaron a su lugar favorito, la playa, donde el castillo de arena se había convertido en un símbolo de su frágil familia. Mientras los niños jugaban en la orilla, Alicia se sentó con Marcos. «Estoy lista», dijo ella, con la voz apenas audible. «Pero tú lo haces. Yo no puedo». Marcos se acercó a los gemelos. Se arrodilló sobre la arena mojada, sus ojos azules encontrándose con sus dos reflejos más jóvenes. «Campeones», dijo él, con voz profunda y firme. «Vuestra madre y yo queremos deciros algo importante». Explicó con palabras sencillas que había cometido un gran error hacía mucho tiempo, que se había perdido, que no había estado allí cuando nacieron,
pero que ahora estaba de regreso. «Yo no solo soy el amigo Darío», dijo Marcos, mirando profundamente a Hugo. «Yo soy vuestro padre, vuestro papá». Hugo, el gemelo más serio, frunció el ceño. «¿Significa que papá Darío no volverá a irse al trabajo de llorar?» La pregunta de Hugo hizo que el corazón de Marcos se encogiera. «Nunca más», prometió él. «Mi único trabajo ahora es estar aquí con vosotros». Leo, el más juguetón, preguntó: «¿Y vas a hornear magdalenas con nosotros?» «Intentaré hornearlas», dijo Marcos, con la voz quebrándose un poco. «Pero prometo comerlas, aunque estén quemadas». Los niños no entendieron la magnitud de la revelación, pero entendieron el amor que irradiaba de él. No hubo lágrimas, solo una aceptación sencilla e incondicional. Luego, se rieron y le salpicaron arena. El final de la venganza. El viaje de Marcos no fue un retorno al romance, sino a la integridad. Él se convirtió en un pilar, tutor de matemáticas para Hugo, compañero de aventuras para Leo, y un silencioso protector de la nueva vida de Alicia. Con el tiempo, Marcos y Alicia desarrollaron una amistad profunda, nacida de la necesidad y moldeada por el respeto mutuo. Una noche, mientras Marcos se preparaba para regresar a su pequeño apartamento, Alicia lo detuvo en la puerta. «Marcos», dijo ella, mirando los ojos de él, ya no con rabia, sino con comprensión. «Yo también me he liberado. Tu traición me hizo fuerte. Tu redención me permite creer en la bondad de la gente de nuevo». «¿Y el perdón?», susurró él. Alicia sonrió. «El perdón es un largo viaje, pero la aceptación ya está aquí». Ella sabía que la mujer que había sido no regresaría jamás, y que el amor que había sentido por el viejo Marcos había muerto. Pero había espacio para un nuevo tipo de amor, un amor fundado en la verdad, no en la ilusión. El hombre que una vez pensó que no estaban destinados a estar juntos, había caído de rodillas por amor. Y la mujer que él había dejado con el corazón roto, había construido un legado de resiliencia y amor incondicional, que finalmente lo salvó. El mayor éxito de Marcos Beltrán no fue su imperio de miles de millones de euros, sino el derecho a estar en una pequeña playa de Alicante, con 2 niños que lo llamaban papá, y una mujer que por fin había dejado de temerle. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta poderosa historia. La redención es un acto de por vida, y la verdadera fuerza reside en la capacidad de construir la esperanza desde las ruinas del pasado. Si te gustó este final, comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.